Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. ¿Sí o no? Este es el hermanito, mirá vos. ¿Por qué? Porque la carne quiere siempre manifestarse. La carne quiere siempre mostrarse, porque la carne habla de nosotros, pero el Espíritu habla de Él. Amén, iglesia. La carne habla de nosotros. La carne es fuerte y es débil, la carne es vulnerable y a veces resistente. La carne a veces hace lo correcto y a veces hace lo que se le antoja. Porque hay veces que nuestras acciones representan también a Cristo y es la carne que lo está haciendo, ¿verdad? Pero cuando hacemos la plenitud de Cristo en nuestra vida, entonces las cosas cambian. Entonces, cada pensamiento, cada intención de esta escuela es que podamos en el nombre de Jesús tener principios, amén, en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que anulemos aquellas cosas, es decir, aquí no hay ni oración de liberación, sino que hay principios que estamos tratando de trasladar. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús usted y yo podamos vivir en una vida espiritual. Entonces no va a haber condenación. Amén. Y después, en este mismo capítulo, cuando él habla que somos llamados, escogidos, todo eso, mire en el versículo 31, que nosotros muchas veces utilizamos esto. ¿Qué pues? 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, dígalo, si Dios es con nosotros. Ahora, para que Dios sea en nosotros debemos estar en Él. Por eso es que muchas veces te quiere sacar, te quiere mover pensamientos, actitudes, te quiere decir, y justamente plantea circunstancias en nuestro entorno para que observemos más, como vengo diciendo en la radio en estos días. A veces estamos observando más el desorden de la tierra que el espíritu que está moviéndose por encima de la tierra. Desorden vas a encontrar en la tierra y en nuestra vida. Pero yo pregunto, cuando nosotros queremos ser bendecidos, cuando nosotros decidimos ser bendecidos, ¿vemos el desorden o vemos al Espíritu para que ponga orden? ¿Anhelamos así? Entonces, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y dice ahí, Él, hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, lo más precioso, lo más hermoso que Él tenía, lo ofreció, lo entregó, lo puso a disposición para que la obra maravillosa que nos da salvación lo haga a través de su Hijo. Dios dando un ejemplo. Hay veces que hoy vamos a hablar de las pequeñas zorras, hay veces que hay áreas de nuestras vidas que son como ese hijo, que son tan preciados por nosotros, son tan defendidos por nosotros, que nos olvidamos que aún esas áreas Dios quiere que se las entreguemos. Que a veces tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestra postura, tienen que ver con nuestro orgullo, tienen que ver con un montón de parámetros que están en nuestra vida. Es decir, hay algo que muchas veces nosotros tenemos que vencer, que es esto, que muchas de las cosas que gracias a Dios hoy tenemos, es porque, claro, con esfuerzo y con la bendición del Señor la hemos logrado. El tema ¿cuál es? Cuando nos creemos también que lo que hemos logrado es porque nosotros lo pudimos hacer. Y ahí muchas veces está eso que juega en contra. Aquí Dios, creador, al igual que nuestro Señor Jesucristo, dice, entrego a mi Hijo en forma humana para que haga la obra perfecta. Para que sea el sacrificio, el cual dice la Biblia que no lo tuvieron que ofrecer. Vio que al sacerdote le llevaban el sacrificio. No, Él se ofreció. Él fue a Jerusalén. Él sabía que se tenía que ir a ofrecer. Él sabía que tenía que ir a rendirse. Ese es el carácter justamente de alguien que verdaderamente quiere hacer el propósito de Dios. Y Dios lo demostró primeramente con su Hijo. Acá quiero salvar la humanidad, quiero darle salvación y necesito hacer algo que a propio Dios le hubiese costado, yo creo, entregar su Hijo para que pueda ser hecha la obra de Dios. A veces nosotros nos quedamos con ciertas cosas, ¿verdad? Y dice, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos darás con Él? Con Cristo. ¿Cómo no nos darás con Él? Todas las cosas. Alguien que no niega a su Hijo, que es lo más precioso, ¿nos podrá negar algunas cosas? Si estamos en Cristo. Amén, iglesia. Yo sé que los tiempos no son fáciles. No son fáciles en las familias, no son fáciles muchas veces en lo personal, no son fáciles en cuanto a la relación que tenemos que tener con Dios, no son fáciles en cuanto a la iglesia, no son fáciles en cuanto a naciones de la tierra. Pero yo quiero que entienda, cuando nosotros procuramos desde nuestro lugar hacer de que Cristo pueda estar siendo mostrado en nosotros, ese es el buen inicio. Yo quiero que entienda que la iglesia del Señor no comenzó con una multitud. Comenzó con algunos que el Señor fue tomando por allá. Encontró los pescadores, encontró los remendadores de redes, encontró otros hijos por allá, encontró familiares, encontró gente que quizás nadie lo hubiese escogido, y con eso hizo esta gran obra que hoy tiene vida hasta estos días. Y la tendrá, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el reino de Dios. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Di conmigo, Señor Jesús, gracias porque en ti, Señor, porque si estamos en Cristo, si estamos, Dios amado, en una vida en el Espíritu y no en la carne, Padre, no hay condenación alguna que pueda, Padre Santo, Dios amado, prevalecer contra nuestras vidas. Pero no solamente eso, que así, Señor, como tú diste a tu Hijo y lo entregaste para morir por nosotros, juntamente, dígalo, juntamente con Él, Señor, tú nos darás todas las cosas, porque escrito está. Y es más, Señor, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que me justifica. Dígalo, Dios es quien me justifica. En el nombre de Jesús, lo recibo, dígalo, lo recibo, dígalo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Qué tremendo Pablo escribiendo estas cosas,
porque pasaba por un lado, igual que Jesús, pasaba por un lado, pasaba por el otro. ¿Y quién lo justificaba? Era Dios. ¿Quién? Él no tenía un abogado, Él agarraba y le daban la oportunidad y le decían, bueno, estuvo el rey Agripa, antes de poder estar justamente mandándolo a Roma, o que en realidad se embarcaron ellos para Roma, ¿verdad? Pero en realidad el rey Agripa, que era el rey, que era lo más alto que había en ese lugar, él dice, mira, me hablaste, y le dio un espacio para hablar de su conversión, le habló de lo que había pasado, casi me persuades, dice, casi hasta el rey se convierte al cristianismo, hermano. Fíjese, y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Expuso su vida. No pueda ser disfrutable de los frutos que tú esperas que dé. Porque en definitiva, ¿quién come de los frutos? Dice la palabra. ¿Quién come de los frutos? Dice la palabra. Usted y yo. El fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu sacrificio es para ti, no es para mí. Usted va a hacer un esfuerzo, vas a plantar tu árbol, vas a cuidar tu planta, vas a limpiarla, y es para que tú puedas comer el fruto de tu sacrificio y tu esfuerzo. Entonces el descuidar porque es tan fácil y ya lo tengo conocido y te da confianza. Y a su nombre. En el diccionario existe la definición de pequeñas zorras. Y miren, dice que las pequeñas zorras son... Bueno, acá le hago una aclaración, escuche. Las pequeñas zorras son justamente animales astutos que destruyen los viñedos. No atacan durante el día. El día es el tiempo de tu luz, no te ataca ahí. El día es el tiempo de tu esplendor, ahí no te ataca, porque ¿cómo va a atacar? Yo siempre digo que nosotros muchas veces nos contentamos y la iglesia en general hacemos alarde y exponemos cuando hacemos un evento, cuando estamos preparándonos para un aniversario y claro, y después termina el tiempo ese y damos gloria a Dios y decimos, Dios cómo salió, qué bárbaro, ¿por qué? ¿Para qué te va a atacar el otro en ese momento donde estás concentrado? Deja que lo hagas. Pero después pasa el evento, pasa la circunstancia, pasa ese momento de conquista y nos relajamos. ¿Es verdad, sí o no? Cuando estás preparando una fiesta en tu casa, un cumpleaños de 15, cuando estás preparando una celebración de una boda, entonces vamos a hacerlo mejor y hacemos esto, lo otro, ¿verdad? Entonces en ese momento, ¿cómo te va a impedir si estás concentrado? Entonces se logra, la boda sale bárbaro. No estoy hablando por la dimensión ni por lo económico, estoy hablando por el espíritu que le pusiste y la cara que le pusiste. Entonces sale bárbaro y lo disfrutás. Pero el tema ¿cuál es? No es en el momento del día. Acuérdese que el sembrador no puso la cizaña durante el día, la puso durante la noche. Salió otro de noche y puso la cizaña y puso la semilla. Yo quiero que entienda, uno de los principios que estamos aprendiendo con respecto en toda esta escuela desde los primeros días, es que justamente las obras del enemigo nunca se manifiestan en la luz. Nunca se manifiestan en lo visible. No esperes que el enemigo se te presente ahí para darte un palazo. No. Va a utilizar las pequeñas zorras que nosotros nos confiamos. El hecho de que nosotros justamente permitimos eso, mire, una definición que pusimos en la escuela, dice, son áreas en las que creemos que tenemos bajo control. No, yo ya sé cómo hacerlo. ¿Quién se ha confiado en algo y después se dio cuenta de que te descuidaste? Sé sincero, ¿qué le pasa? A mí me han pasado miles de veces, ¿no? Así que no estamos hablando de lo que no conocemos,
Por eso te digo, cuando nos sentamos aquí, que tenemos el tiempito para enseñar, a veces nos miramos con el apóstol, wow, y nos quedamos un poquito duros diciendo, bueno, ¿y a quién no le ha pasado? De que la confianza, te confías tanto que descuidas el matrimonio, te confías tanto que descuidas el cuidado de tus hijos, te confías tanto que descuidas también el servicio que Dios te ha dado. Y después nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasó? Que las pequeñas zorras entraron. Las pequeñas zorras son animales, como bien te dije recién, pequeños, que no atacan durante el día, sino de noche. Y son muy difíciles de atrapar. Amén. Porque no te das cuenta hasta que no viene una revelación de Dios, hasta que no te saltó la térmica y dijiste, ay, es por acá, y bueno, tengo que hacerlo de esta manera. Y yo quiero que entiendan, lo que estamos viendo en estos días, cuando hablamos de algunos temas puntuales, esas pequeñas zorras son áreas que nunca vienen solas. Es decir, el otro día estábamos hablando, por ejemplo, del miedo, del temor. Pero el miedo y el temor no viene solito ahí, viene asociado con otros espíritus, que es la inseguridad propia, que es el hecho de poder estar muchas veces ahí, una excesiva confianza, y te encontraste con algo y dijiste, ¿y ahora cómo lo manejo? ¿Ahora cómo lo resuelvo? Y ahí te empieza la intimidación sobre tu vida. Mire que aún uno de los conquistadores más fuertes, que fue Josué, el más grande creo que es, por lo menos expuesto en la Biblia, Josué conquista Jericó. Cuando conquista Jericó, estaban eufóricos, estaban maravillados. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que Dios le había dado una orden a Josué y le dijo que nadie tome nada de Jericó porque sería para maldición. Y fíjese usted que Jericó era una ciudad fortificada, era una ciudad poderosa, impenetrable, muy cercada, era un gobierno en aquel tiempo. Además, físicamente, está estratégicamente en un lugar de paso de Jerusalén hacia Nazaret y hacia el lado del desierto. Estratégicamente, Jericó está muy bien ubicada, hoy en este tiempo también. Pero ¿qué pasó? Josué se concentró en esos días en el hecho de que tenía que rodearla y respetó todo. Por eso te estoy diciendo, el otro dice, ya estoy derrotado, ¿para qué? Mientras que está concentrado, ¿por qué lo voy a molestar si no voy a tener victoria? Ayer hablábamos con alguien con respecto a Job. ¿Por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque estaba concentrado en los principios que Dios quería, y el propio diablo dijo, yo no le puedo entrar a Job. Si tú lo tienes guardado, lo tienes protegido, no hay área, no, pero no era que Dios lo tenía guardado, sino que la conducta de Job impedía que el enemigo pueda prevalecer. Y la actitud que tuvo Jericó fue una actitud de obediencia, una actitud de caminar en orden con Dios. Eran guerreros que se tuvieron que contener, es decir, ellos estaban acostumbrados a pelear, a hacer guerra, y Dios les dice, esta vez no van a pelear, no van a hacer guerra, no van a tomar sus espadas, no van a hacer lo que están acostumbrados, sino que van a estar callados, y van a rodear. Una actitud tremenda tuvieron los hombres, y la respetaron. Caminaron 6 días en esa obediencia alineada con Dios. El 7º día tuvieron un esfuerzo extra, que Dios le dijo, ahora den 7 vueltas. Vio que a veces nosotros decimos, no, pues estoy haciendo el esfuerzo ahora y seguramente Dios después me va a dar... No, capaz que por ahí Dios aún a tu esfuerzo le pide más esfuerzo. Porque la conquista se acerca.
a tu esfuerzo, muchas veces Dios les pide más esfuerzo. Yo el otro día aconsejando a alguien le digo, mira, gloria a Dios por tu comienzo, le digo, pero quiero que entiendas, a medida que se acerca el fruto, el esfuerzo va a tener que ser mayor. Y si quiere más fruto, el esfuerzo va a ser mayor. Pero quiero que entiendas, ninguno de los que estaban rodeándolo el último día las 7 veces a Jericó desfalleció. Porque junto con la obediencia viene la fortaleza del Señor para que cumplas el propósito. Junto con la fortaleza que el Señor, en la obediencia esa, imagínense si esos guerreros daban vueltas haciendo cosas o le sumaban cosas que estaban acostumbrados a hacer en la guerra. Se iban a desgastar. Entonces Dios le dijo, no, vayan tranquilos. Rodéenlas. Háganlo tranquilos, son 6 días calladitos. No derrochen energías. Pero ellos no sabían que el último día tenían que dar 7. Y el Señor le estaba haciendo guardar reserva. A veces queremos hacer todo ahí de golpe. Vamos, ya, pa. No estoy diciendo que está mal que tengas espíritu. No me refiero al Espíritu de Dios que lo tienes. Espíritu. Tu espíritu, tu forma. Pero hay veces que eso es necesario y hay veces que no. Hay veces que Dios te lo va a pedir y hay veces que no. Pero volvamos a Jericó para que podamos ver las pequeñas zorras. Cuando derrotan y en el último día pegaron ese grito, cayeron los muros, pero había una orden. No tomes nada. Y me imagino que hasta el propio Josué se debe haber sorprendido de lo que Dios hizo. Y habrá dicho, gracias Señor, ahora puedo estar... Y capaz que por ahí, esto es un pensamiento, quizás a él le correspondía poder supervisar que ninguno de los que estaban allí de esos guerreros se hubiese llevado algo. Pero no lo hizo, no está registrado, tampoco Dios se lo mandó, ¿no? Y había uno que se había llevado, ¿qué? Por eso te dije, imagínate un poderío tan grande como era Jericó, y lo único que tomó fue un manto, un poco de oro y un poco de plata. Es decir, ante la grandeza de lo que había ahí para retirar, no fue mucho, pequeñas zorras. Y a veces diciendo, no, pero no pequé tanto. No me excedí tanto. Sé que lo hice, que no estuvo del todo bien, pero no me excedí tanto. Y vamos dejando pequeñas zorras que en el momento de esplendor de Jericó no se manifestó, pero en el momento del relaz, en ese momento se manifestó. Y la próxima conquista que tenía que hacer era una ciudad pequeñita, fácil de conquistar para lo que era el ejército. Fueron al frente, perdieron, murieron 36. Una pequeña zorra. A veces nosotros, por eso, no tienes que desconcentrarte. Por desconcentrarse un Pedro dejó de caminar sobre las aguas. Por desconcentrarse hemos visto muchos errores como el que cometió Saúl, que en aquel momento podría haber tenido obediencia y no una intención de agradar a Dios más allá de lo que Dios le pedía. Supongamos que estaba bien que el sentir de él era no el miedo, sino el hecho de que quería darle lo mejor a Dios. Porque esa es la intención. Usted fíjese esto, por favor. A veces, como quizás la expresión de Saúl de querer darle lo mejor, le estás dando lo que Dios no te está pidiendo.
quizás por hacerlo mejor, como para decir yo, si vos no conquistaste nada por tus obras, yo no conquisté nada por mis obras. Por eso te estoy diciendo, pequeñas obras, pequeñas zorras, que no van a estar ahí atacando en el momento de tu concentración. Entonces te conviene estar concentrado. Porque aquel que está concentrado no habrá noche. El propio Josué un día estaba ganando la batalla. Y estaba enfrentando a su enemigo. ¿Qué fue lo que le pidió a Dios? Señor, no quiero que haya noche, quiero que haya día. Y el sol se detuvo por casi 23 horas y medias porque le pidió que quería luz. Y pudo derrotar a su enemigo. Josué estaba en ese momento pero muy bien atento a lo que Dios le estaba poniendo por delante. Le dijo a la luna, le dijo al sol, detente aquí, detente allá, y él siguió concentrado en eso, y como siguió concentrado en eso, el propio sol le obedeció. Se detuvo y pudo ganar a su enemigo y a su nombre. Llevándolo a nuestra vida representan, como bien te dije, áreas que creemos que están bajo control. Entonces, como es así, tenemos confianza. Y por eso pasan de alto y no nos damos cuenta. Después entran los miedos, entran las inseguridades, pequeñas zorras, ¿verdad? Yo llevé una comparación de que las pequeñas zorras son como la comodidad que tenemos nosotros cuando caminamos con una piedra en el zapato. ¿Quién alguna vez le entró una piedrita ahí en el zapato? Y es así. Claro, no te podés sacar el zapato porque estás en el ómnibus. No podés sacarte por el lugar, ¿verdad? Y a veces caminamos con esa piedrita en nuestro zapato, que pueden ser detalles, y cada uno de nosotros sabemos lo que estamos hablando, ¿eh? Nosotros hasta acá y hasta el momento tocamos dos temas. Uno que fue las murmuraciones y el otro fue los miedos y los temores. Pero hay muchas más y la vamos a seguir tocando. Como bien te dije esta semana, la mentira. Y caminar con una piedrita, con una mentira, un ejemplo. Tenés que ser muy sabio para caminar con eso, para que no salga a la luz. Pero la permisibilidad de que esa piedrita esté en el zapato es nuestra. Pero la autoridad para quitarla también es nuestra. Amén, iglesia. Y como bien te dije, vienen de noche porque saben que estás por dar fruto. Saben que estás en el momento donde Dios te quiere bendecir. Yo el otro día pensaba y digo, quiero que entienda, voy saltando de algunos temas. ¿Por qué? Porque quiero concentrarme en el tema en sí. Si no, tomaría una parte bíblica y te hablaría de eso nada más. Pero yo como quiero que lo veamos en la amplitud del tema, por eso es que voy saltando en algunos ejemplos. Y yo el otro día pensaba con respecto a esto, y digo, Jesús ya había sido arrestado, y venía el tiempo de ¿quién? Venía el tiempo de Pedro. Venía el tiempo de la iglesia. Porque Jesús dijo, bueno, yo me voy, envío el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos la historia, ¿verdad? Y venía el tiempo para que Pedro pueda ser ese hombre que predicaba. ¿De qué manera? Como bien te dije, llevándolo a la reflexión, llevándole al entendimiento, pero presentando a Cristo, nada más que eso. Usted fíjese los primeros discursos de Pedro en el libro de Hechos. Él agarraba y les decía, este es el Cristo, Pai, que tenía, que la Escritura dice tal y tal cosa, al igual que la defensa que tuvo Esteban.
Entonces por eso le digo, bueno, arrepentíos del mal, del daño que han cometido. Entonces la actitud era el mensaje solamente de trasladar quién era Cristo y lo llevaba a una reflexión para que haya un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no lo podía provocar él. Sino que lo que él transmitía era tan poderoso que al llevarlo a una reflexión, 3.000 se convertían, 5.000 se convertían. Y usted fíjese que fue tan así que en un momento determinado, cuando tenían que servir las mesas y eligieron a los diáconos, ellos dijeron, y nosotros nos vamos a encargar de la enseñanza de la palabra porque la necesitan. Y a su nombre. Pero vuelvo al tema de Pedro. Jesús arrestado. Venía el cumplimiento de lo que Jesús había preparado a sus discípulos para que la iglesia se presente. O sea que podemos decir que estaba en el momento más importante.